Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Bueno, vamos a hacer la presentación de este boletín que se trabajó como parte del POI del año 2016 en la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos y que se llevó a cabo en ambas regiones, tanto en Ancash como en Cusco, y se ha resumido en un solo boletín. La misma se llevó a cabo por la persona que habla y acompañado del ingeniero César Calderón, también de la misma dirección. Bien, vamos a hablar un poco sobre en qué consiste la asistencia técnica que brinda la DRME. Hablaremos un poco sobre la geología de las áreas visitadas, un breve resumen, y hablaremos sobre la actividad minera artesanal que en ella se establece, pero sobre todo con en un contexto metalogenético, y al final daremos algunas conclusiones de la misma. Bien, la asistencia técnica a la pequeña minería forma parte del POI que se establece dentro de la Dirección de Recursos Minerales y Estratégicos y está basado legalmente sobre el artículo 35 del Decreto Supremo número 013-2012, es referente al reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Perú, en donde en su artículo 35 habla sobre la participación del INGEMED dentro de este proceso, y en la que se indica que el INGEMED va a prestar apoyo en prospección minera en las áreas que se determine en conjunción con el Ministerio de Energía y Minas, en este caso con la Dirección General de Minería. Y asimismo también se pueden realizar estudios que se necesiten para las áreas determinadas. La asistencia técnica básicamente consiste en dar precisamente los alcances necesarios a estos mineros in situ dentro de sus labores en cuanto a la geología, para determinar si sus trabajos están siendo correctamente establecidos geológicamente hablando, y por supuesto también para brindar alcances con el cuidado del medio ambiente, que es un tema transversal para todas las direcciones. Asimismo también visitamos las zonas y como parte de la dirección pues tomamos muestras a manera de cateo y establecemos algunos criterios en cuanto a la prospección, con la finalidad de crear una base de datos para los fines pertinentes. Se planifica la salida previamente, el punto de partida, en este caso, para los pequeños mineros, es la base de datos que existe en el Ministerio, que existe en la Dirección General de Formalización Minera, en donde se tienen registrados a los mineros que están en vía de formalización. Como están georreferenciados, pues nosotros los ubicamos en el mapa, y en criterio de número de población de mineros, acceso, geología y otros, establecemos las áreas en donde vamos a visitar. Pero como ocurre muchas veces, tenemos un plan inicial, pero cuando vamos al campo, pues encontramos de que mucha de esta información queda corta, hay mayor presencia, mejor organización, etcétera, que no está plasmada en la base inicial. Y bueno, en el camino se tienen que tomar algunas decisiones, como en este caso, que se planteó primero unos 4 lugares para visitar y terminamos visitando 6 lugares, 7 lugares, ¿no? Entonces, es parte de este proceso. Bien, en cuanto a la región Ancash, pues como sabemos la región Ancash, la geología de la misma
Está determinada básicamente por el batolito de la costa que corre paralela al litoral, y de igual manera también paralela a la misma viene el batolito de la Cordillera Blanca, ¿no? Morfologías que están intruyendo a secuencias cretácicas, tanto volcánicas como sedimentarias, y terciarias finalmente hacia el lado oriental. Y es en esa interacción precisamente en donde ocurre la presencia de estos yacimientos que están relacionados para la pequeña minería. Ya para la gran minería ya tiene un matiz un poco distinto. En esta zona, área de trabajo, nosotros hemos determinado siete zonas de trabajo en la región Ancash, la zona hacia el norte, la zona de Payasca, la zona de Pampa, que está ya saliendo que está a la salida del Cañón del Pato. Más hacia el centro, cercano a la Cordillera Blanca, está la zona de Caraz, está Aija, y la más orientada hacia el este está la zona de Huari, una zona bastante baja en minería, queríamos ir a ver cuál era el impacto precisamente. Más que el trabajo en sí, era el impacto de algunos mineros que estaban laborando allí. Hacia la parte de la costa tenemos la zona de Moro, Quillo, que son las zonas con bastante presencia de mineros. Pariacoto, una interacción muy interesante allí entre pequeños mineros y medianos mineros, vamos a llamarlo. Y la conocida zona de Guarmey, que trabaja básicamente el batolito de la costa. Ancash, en cuanto a pequeña minería, pues no es una región que alberga un gran número, tampoco alberga un número pequeño, se encuentra dentro del ranking a media tabla, vamos a decirlo, pero no por ello deja de ser una actividad bastante importante dentro de la región, sobre todo en la parte de la costa, y donde la diversidad de actividades económicas no es muy amplia, que mucha de la población encuentra en ella pues el motivo idóneo para seguir trabajando en ella, ¿no? Y dentro de la región Ancash, pues la zona más importante es precisamente la zona de Casma, en donde alberga a la mayor cantidad de mineros, y las otras zonas importantes son Huaraz, Guarmey, Yungay y algo también la zona del Santa. Bien, estas zonas, en cuanto al tipo de yacimiento que se trabajan allí, han sido distribuidas en atención a su carácter metalogenético en 4 zonas. La primera de ellas estamos viendo, por ejemplo, acá en el sector oeste del batolito de la costa, una zona básicamente aurífera, se trabaja por oro, con estructuras de dirección andina y bastante relacionados a intrusivos máficos sobre todo, y en menor medida a intrusivos félsicos. Hacia el norte tenemos estos yacimientos que se encuentran hacia el lado este del mismo batolito, y acá las estructuras continúan siendo de rumbo andino, pero se añaden a ellas una componente este-oeste, muy importante. Y estas estructuras en dirección este-oeste están relacionadas con un carácter polimetálico, es bastante importante en este sentido, y relacionados a intrusivos félsicos, a diferencia de las que están en el lado oeste. Hacia la zona norte, noreste, encontramos hacia el norte del batolito de la Cordillera Blanca, una zona que está alrededor de Payasca, en Corongo, Payasca, netamente ya con mayor carácter polimetálico, y también en estructuras noroeste, sureste y este-oeste, y también relacionados a intrusivos félsicos, pero en este caso de la cordillera, del batolito de la Cordillera Blanca. Y finalmente todo el sector del Callejón de Huaylas, con atención a la Cordillera Negra, ya que la Cordillera Blanca está dentro de un área prohibida. Entonces hemos hecho las descripciones correspondientes a la Cordillera Negra.
en donde tenemos zonas amplias de alteración, alteración propilítica, alteración argílica, y las zonas de mineralización están precisamente relacionadas a estas áreas de alteración. Las estructuras básicamente son este-oeste. Bien, para hablar de la parte oeste del Batolito de la Costa, corresponde aproximadamente entre la zona del río Culebras, Casma y la quebrada Carrizal, que está al sur. Como ya hemos dicho, típicamente es mineralización aurífera en vetas de relleno de fallas, en dirección andina y por lo general con movimientos de extrales. En esta zona, la característica más importante es que la mineralización está relacionada con eventos básicos del batolito de la costa, en ese caso con la superunidad Patap. Donde se encuentra Patap, de ley se va a encontrar mineralización. Entonces, es un punto muy importante que se hace ver a los pequeños mineros cuando buscan nuevas estructuras para trabajarlas. Generalmente todas son en rosario, con clavos de mineralización. Cuando las vetas son corridas, ya no están en manos de los pequeños mineros, ya están en manos de la gran minería o por lo menos la pequeña minería. Y existe un zoneamiento en esta zona que lo vamos a ver más adelante, hacia el norte comienza a disminuir los valores y el volumen también de las mismas. Aquí, por ejemplo, cerca a Casma, en la quebrada de Piedras Labradas, existe aquí una interacción entre rocas del Patap con rocas Santa Rosa, en donde se puede ver un gran número de labores. Las labores que se encuentran dentro de las dioritas del Patap tienen mayor respuesta a la mineralización, tienen mejor disposición, mayor profundidad y las leyes también son mayores. A diferencia de las tonalitas o las granodioritas. Entonces, este es un aspecto muy importante que se hace ver a los pequeños mineros y se les enseña en campo a reconocer este tipo de rocas, para que ellos mismos puedan prospectar en mejor medida los yacimientos que en ella todavía deben existir. Un problema latente también en estas partes es que ellos no conocen muy bien los niveles de mineralización. Básicamente la minería artesanal está relacionada con la zona de oxidación. Es muy importante para ellos determinar la profundidad de la misma para poder establecer criterios en su producción. En este caso, por ejemplo, en Mina Ángela encontraron grandes valores, muy buenos valores en la parte superficial, en la zona de oxidación. Inmediatamente hicieron una cortada con buen criterio hicieron una cortada y como se ve, habían pasado ya la estructura y ellos ni cuenta se habían dado, porque la estructura en profundidad prácticamente se hace un hilo, literalmente se hace un hilo, no la descubren y ese es el problema. Entonces, todo lo que toda la ganancia, vamos a decir, lo que habían obtenido en la zona superficial, la invirtieron en esta galería y, bueno, trabajaron para nada. Este es un problema muy latente que existe en los pequeños mineros. De esta manera, lo único que les queda a ellos es abandonar la labor y ya son mineros menos dentro de la expectativa de formalización, dentro del plan de formalización. Para ello, precisamente, tratamos nosotros de explicarle en qué consisten los niveles de mineralización y qué profundidad podría alcanzar en la zona y cuáles son las proyecciones que ellos deben tener. De igual manera, también en atención a las áreas de fallamiento, ya que son vetas que son relleno de falla, pues hay que establecer cuáles son las direcciones propicias para la mineralización, las que están mejor relacionadas. Y existen patrones. Entonces, para esto tienen que utilizar una herramienta básica que es la brújula. Es algo que nosotros siempre incidimos en campo a ellos, a enseñarles a usar la brújula, ¿no?
que compren una buena brújula y que la utilicen para que no se estén perdiendo. Más adelante vamos a ver problemas que hay con la misma. Eso es lo que les hablaba en cuanto a al zonamiento ya regional hacia la parte sur. Aflora pues con mayor medida el PATAP, mientras que en esas otras las unidades posteriores félsicas, de tal manera de que tanto la cantidad en leyes como en volumen van disminuyendo de norte a sur. Y eso es muy importante establecer. No solamente es cuestión de encontrar las mismas estructuras, las mismas fallas, sino que a establecer criterios en cuanto a litología y otros más. Aquí, por ejemplo, se ve claramente lo que ocurre. Encuentran clavos amplios, caminan unos metros y ya pues desaparece el clavo, ¿no? Por el criterio de Rosario, inclusive hemos visto ahí lazos simoides. Bueno, todo eso lo único que hace es precisamente darle una geometría en Rosario, que es muy importante tener en consideración. Esta parte también es importante porque acá la interacción entre el intrusivo con rocas del Casma ha mineralizado los paquetes, los estratos, y los mineros pues se establecen en esta parte alta, de esta zona, y introducen con sus equipos a través de la misma vez. Cada vez que van profundizando, los costos son mayores, el problema es mayor y a una determinada profundidad prácticamente se están trabajando para cero, ¿no? El costo de la extracción no le da ganancia. Entonces hay que establecer criterios aquí de cortes y de trabajo que se han hecho en campo, ¿no? Bien, en cuanto a la parte este del mismo Batolito, más o menos estamos hablando entre Moro y Colcabamba, ya aquí el control litológico ya no está en manos de las rocas básicas, sino más bien de las rocas ácidas, granoditas, tonaritas, como ocurre acá en Jimbe, San Juan, en la zona de Quillo. Y estas rocas están en contacto con las rocas volcánicas del Casma o con la roca sedimentaria del grupo Goyer. Ambas tienen diferentes respuestas en cuanto a la mineralización. Cuando son la roca caja son las tonalitas, existe una gran cantidad de anomalías de arsénico que en muchos casos es terrible porque hemos encontrado labores en las que las leyes superan las 3 onzas, pero la cantidad de contaminante es tan alta de que prácticamente no se deja de lado, ¿no? Ya esto ya es materia ya de metalurgia y ver de la manera cómo obtener mejor la recuperación. Así de igual manera también cuando estas rocas afectan a las rocas sedimentarias, adquieren un carácter más polimetálico. Entonces los mineros tienen la oportunidad ya no solamente de trabajar el oro, sino ya pueden trabajar la plata e inclusive el plomo, el zinc, que es en mucho menor cantidad, pero se ha visto que así lo hacen. No solamente en esta zona no solamente se trabaja el oro, sino también pueden trabajar plata y metales base. Y aparecen las estructuras de dirección este-oeste. Estas estructuras este-oeste, en términos prácticos, está relacionado con los intrusivos del batolito de la Cordillera Blanca. Es decir, en una zona de interacción en donde seguramente debajo de la cobertura sedimentaria volcánica debe estar en contacto estas dos grandes morfologías del batolito de la costa con el batolito de la Cordillera Blanca. En esa interacción hay una gran manifestación en cuanto a yacimientos, y uno que otro nosotros lo podemos distinguir solamente por la dirección que tienen las vetas, ¿no? En este caso. Entonces, cuando están prospectando por oro, le decimos váyanse por la dirección andina, ¿no? Noroeste-sureste. Y si están prospectando por plata, es mejor que vean las vetas que están en dirección este-oeste. Una regla bastante práctica, seguramente que no es muy drástica en cuanto a teoría, pero una regla muy práctica que en campo se evidencia así. Esta es la zona de Timbani.
Es una ventana cretácica dentro de un complejo de intrusivos. Todo lo que está alrededor de los intrusivos no hay ninguna manifestación de mineralización, pero las rocas sedimentarias del Goyer aparecen, están con varias vetas, muchas vetas, muchas vetas. Entonces, esto nos hace pensar de que definitivamente la mineralización muy probablemente haya sido de una unidad anterior a estos intrusivos. Entonces, quiere decir que probablemente el PATAP debe estar debajo de ellos. Una zona bastante importante, interesante en cuanto a prospección en profundidad. Pero eso ya escapa de los pequeños mineros, pero forma parte de los criterios de prospección a nivel regional. En la mina Balún, Perú. Esta mina ya está hacia el lado este, pegado hacia al batolito de la Cordillera Blanca. Por lo tanto, acá el carácter polimetálico se hace evidente. Está dentro de las areniscas y no hemos encontrado el intrusivo, pero se presume que debe estar cerca alimentando las mismas. Problemas como estos también tienen los pequeños mineros. Este es en la zona de la mina de Santa Fe, cerca a Quillo. Aquí los mineros explotan dos tipos de vetas, unas que son manteadas y otras que son verticales. Y ellos se hacían la pregunta, ¿por qué hay vetas manteadas y por qué hay vetas verticales? No. Estas vetas manteadas están funcionando como en la mina Balún, Perú. O sea, en esa interacción en donde aparecen los pulsos que pertenecen al batolito de la Cordillera Blanca, aparece el criterio polimetálico, las estructuras tienen una dirección este-oeste. Y muy cerca de la misma encontramos contactos verticales que han sido también rellenados por esta beta. Entonces, y esa beta no tiene nada de polimetálico, es puro oro. Entonces, la interacción entre estos intrusivos aquí abajo debe ser bastante interesante, ¿no? Es todavía materia de estudio. Foto de la zona de labor en donde se realiza la asistencia, ¿no? Dentro de las labores. Esa es la zona de Timbani, la ventana, como le digo, la ventana cretácica está llena de estructuras y todo alrededor no hay nada, ¿no? Cero. Esta es la zona este es cerca de Pariacoto, en donde los yacimientos son evidentes dentro de una zona de fracturamientos y en ese fracturamiento se va rellenando ocurre el emplazamiento de las vetas, ¿no? Aquí en la mina Bienvenida y San Jorge, los mineros tenían un pequeño problema. En mina San Jorge ya habían llegado al límite, ya no podían sacar más mineral. Y se preguntaban si en mina Bienvenida, ¿por qué allí sí estaban sacando grandes cantidades y altas leyes? La distancia entre ambas no es mucha. Y nuevamente acá viene el carácter de diferenciación del nivel, ¿no? Porque acá el nivel de oxidación ha tenido un mayor desarrollo, mucho mayor. Acá ya llegaron al límite de los óxidos y comienza a aparecer una gran cantidad de sulfuros, pero en cuanto a contenido aurífero, desapareció, ¿no? Y la pregunta, ¿continuamos o no continuamos? Ya no continúan. Para el pequeño minero no continúa. Bien, en la parte norte del batolito de la Cordillera Blanca, en la zona entre Laguna y Pelagatos, Corongo, es una zona en donde en las secuencias del Goyar y en las secuencias titonianas se han introducido pequeños cuerpos que han mineralizado en forma de halos. Y eso es lo que básicamente están explotando los pequeños mineros. Esta parte. Por ejemplo acá, ¿no? En Calachata, dentro de estas fallas, ahí se emplazan los cuerpos y mineralizan todas estas zonas. Entonces,
En esta parte lo que se les dice a los mineros es que busquen, rastreen más que otra cosa, sino las evidencias de los cuerpos intrusivos y van a tener una muy buena respuesta. Y tal como lo hicieron, ¿no? Cerca de ella buscaron eso y encontraron estructuras en donde aparentemente no había nada, pero ahí estaban, ¿no? Por el carácter de cierre del rosario, ya que el rosario funciona no solamente de manera horizontal, sino también de manera vertical, ¿no? La parte de arriba está cerrada y la parte de abajo se abre. Entonces encontramos evidencias de los intrusivos, de la alteración, todo eso se hace en campo, se les da a conocer a los mineros y los mineros tienen criterios para la búsqueda de yacimientos. Otros criterios también son morfológicos, topográficos, ya que se meten como dedos los intrusivos. Cuando viene la erosión, estos sobresalen, a pesar de que están con la maleza, con vegetación, pero de lejos se puede ver que esa zona es la más propicia para la búsqueda, ¿no? Y ha funcionado, ¿no? En una parte encontraban unas vetas que estaban pegadas por aquí, y estaba todo muy bien. O cuando la roca ya es característicamente carbonatada, las calizas, pues buscar los halos de alteración, en donde en esta zona es bastante probable que encuentren mineralización. Datos que se desarrollan en campo y que les sirve a los mineros para que ellos puedan establecer sus criterios de búsqueda. Ya con esos datos nosotros ya hacemos información ya un poco más relacionada a la parte regional, determinamos zonas, zonificamos y donde pueden haber mayor apertura para búsqueda de yacimientos más grandes en profundidad, ¿no? Con los pequeños datos. Un dato curioso de esa zona es que hay una gran cantidad de crecimiento de cristales de cuarzo que tienen inclusiones de sulfuros, que los mineros buscan con mayor afán estos porque cuestan más que el oro, ¿no? Los pulen, los limpian y los venden a los turistas y pagan bastante dinero. Muy bonito eso. A mí me costó traer esta muestra. Bien, y lo que corresponde a la Cordillera Negra, pues básicamente entre la zona de Aija, Jangas, Caraz, encontramos allí una mineralización que está relacionada con el grupo Calipuy principalmente. En esta zona, aproximadamente desde el límite de lo que sería la mina Pierina hacia el norte, existe mayor alteración propilítica y hacia el sur mayor alteración argílica. La alteración propilítica mejor relacionado con polimetálico y hacia el sur con aurífero. Se establecen también criterios, para la búsqueda de nuevos yacimientos, zonas muy difíciles de atender, en este caso este es cerca de Aija, pequeños remanentes de unidades calcáreas han mineralizado y eso hay que ponerlo en evidencia porque los mineros se entusiasman y quieren ingresar con todo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque la mineralización no va a ir más allá del paquete calcáreo seguramente, ¿no? Zonas de alteración en donde se han recolectado información para alimentar la base de datos prospectiva. Bien, ahora pasamos rápidamente a lo que es la geología del Cusco, en donde se han establecido tres zonas principalmente la zona de Chumbivilcas, un par de minas que visitamos en la zona de Paucartambo, sobre todo la Cumbrera, que es la más importante, y la zona de yacimiento secundario, que es la zona de 15.000, en los ríos Araz y el Nusininjatu. El Cusco también no es una región importante, vamos a decirlo así, en cuanto a pequeña minería, relacionado con otras regiones. Pero en estas zonas que hemos establecido, allí sí es importante para ellos, porque ocupa una gran cantidad de plazas de trabajo.
Los lugares más importantes, como hemos dicho, Chumbivilca, en Quispicanchi, Paucartambo, y son los 3 lugares donde hay mayor presencia de mineros artesanales. Aquí también se ha establecido metalogenéticamente 3 áreas. La primera, que está relacionado con los intrusivos del batolito de Andahuaylas Yauri. La segunda, que está relacionado con cerca a la cordillera oriental, en las secuencias paleozoicas. Y finalmente todo lo que corresponde a la faja subandina en el área de 15.000 trabajando terrazas cuaternarias. En la parte sur de aquí del batolito, la interacción también acá es evidente en cuanto a la litología. Cuando las rocas son un poquito más básicas, adquieren características ya polimetálicas con mayor presencia de cobre, sobre todo. Mientras que cuando son ácidas es básicamente aurífera. Las direcciones son importantemente andinas. Recordemos que estamos en la parte sur de la deflexión de Abancay. También se establecen zonas importantes para ellos. ¿Por qué? Porque las fallas principales, que son de orientación andina y sus conjugadas, forman bloques que están levantados y en otros casos hundidos. Los que están hundidos tienen preservación de minerales y ahí hay vetas de oro, dependiendo de la roca. Si hay rocas básicas, ahí pueden explotar cobre, inclusive hierro. Y si es dioritas perdón, tonalitas, van a explotar oro. Las zonas que están levantadas han sido erosionadas, pero han sido beneficiadas con la aparición pues, de minerales en aluviales, ¿no? En aluviales, tal como se trabaja en esta zona, en la zona de Pampa Winchos, por ejemplo, ¿no? Este dato bastante curioso. Este es por Pucuto. Todos los linderos que han hecho en todo este sector, todos los linderos, está hecho con magnetita. Nosotros hemos querido ubicar el origen de esta magnetita, ¿dónde está ese sombrero? Para tener ese criterio, pero no lo hemos podido hallar. Cuando preguntaban a los campesinos de dónde saca la magnetita, pues está tirado por todas partes. Y efectivamente, está tirado por todas partes. Recogen eso. Prospectivamente, este es un dato bastante importante. Por ahí debe haber algo que más adelante seguramente saldrá a la luz. En esta zona también están cercanos mineras relativamente importantes, como es la zona de Monterrojo. Constanza también está por ahí. Y los mineros básicamente buscan esto, ¿no? Las zonas con bastante alteración, con oxidación, ¿no? Es ahí. Miren esta labor. Una zona bastante alterada y van a ingresar ellos alegres porque la roca no ofrece resistencia y no utilizan sostenimiento ni nada. Bueno, nosotros ingresamos unos pocos metros también, ¿no? Pues muy, muy peligroso, ¿no? No quería que el proyecto llevara mi nombre. Esta es la zona de Pampa Winchos, como le había dicho. Zona de vetas que han sido erosionadas y han formado los depósitos. En estos depósitos se establecen criterios para la sobrecarga, que incluye ceniza volcánica, y hasta encontrar los niveles auríferos. En la zona con estos mineros trabajamos cerca de 3 días, recuerdo. Hicimos un mapa, cartografiamos su área, encontramos todo con Puruña y establecimos las zonas en donde ellos deberían ejercer el trabajo y donde no. De esa manera, removiendo menor cantidad de masa, el impacto es mucho menor, ¿no? Esta es la zona, ¿eh? Acá a diestra y siniestra trabajan, pero no tiene sentido. Es mejor hacer un trabajo más detallado y determinar qué áreas son las propicias y qué áreas no.
Y sorpresa también, por esta zona encontramos un pequeño scar. Un pequeño scar que los mineros, en manos de pequeños mineros, y lo trabajan, pero como venga, ¿no? Parecía un panal de abejas, huecos por todas partes, sumamente peligroso. Entonces ya se establecen criterios, cuáles son las áreas más importantes, cuáles deben dejarlas, cuáles no, y todos los criterios de seguridad que ella misma implica, ¿no? Ingresar más. Pero el límite de la zona de óxido está ahí. De tal manera que cuando nosotros plateábamos toda esta parte versus esta de acá, la diferencia era notoria. Y también la diferencia es notoria cuando es un proceso de análisis bioquímico. Esta zona tiene mayor bonanza y esta zona no tiene nada. Pero de ahí ya están queriendo entrar el problema. Entonces, son criterios muy importantes para establecer con mayor realidad cuál es el futuro de estos pequeños mineros. Recordemos que todos ellos están dentro de un proceso de normalización. Bueno, acá está combinado, ¿no? Hay ya algunos que ya están titulados y otros que están en vida. Entonces es importante que ellos conozcan esto para ver cuán factible es el proceso para ellos. Un proceso de formalización que dura 4 años, a su vez solamente puede durar 2. Se deforma todo el sistema. Rápidamente, en la parte de las secuencias paleozoicas en la cordillera oriental, visitamos esta área que corresponde a la cumbrera. Como ven acá está completamente lleno de mineros. Hay que establecer el modelo geológico para que ellos puedan tener un orden, para que puedan saber hacia dónde se están dirigiendo las vetas, en qué lugares van, para que ellos mismos se ordenen. Una labor que como acá cerca de una semana, si no me equivoco, y que tuvimos que contar con algo muy importante, como es la seguridad. Sin seguridad no se puede trabajar allí. Menos mal que había un pequeño puesto policial de una pequeña empresa, y con ellos pudimos establecer el orden, ordenamos varias cositas y ya los mineros que se acogen a la misma trabajan con mayor. Miren, por ejemplo, acá se establecieron aquí el yacimiento, una pequeña veta, una veta corta, dadas las características. Determina la camina, comienza la galería. De repente giran 90 grados. Se van de manera paralela, llegan a un punto en que no saben qué hacer, se desvían uno por acá, se desvían otro un poquito más y ya salen, regresando a la misma. De este tipo y por todas partes. Por todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Tienes acá, sabes que hay manifestaciones. Te estableces aquí. Establezco inicio y trámite para el proceso de formalización. Aquí estoy. Sigo con todo mi proceso de formalización y voy sacando, voy trabajando. Me demoro. Sigo trabajando. Aquí estoy renegando. Por acá ya no quiero saber nada con la formalización. Entonces, por no seguir lineamientos técnicos, se pierde la oportunidad efectivamente de que ese sistema funcione. Entonces, es necesaria la asistencia para ello. ¿Por qué se arregla todo eso? Con grupos, con winchos. Entonces, hay que enseñar esos criterios a ellos. Cosas muy simples, que los van a ordenar, los van a tener un criterio más firme en cuanto a su proceso. Y otras pequeñas áreas que también visitamos. Bueno. Y en la faja subalpina, en la zona de 15.000, bueno, todo lo que se establece ya bastante conocido, terrazas, el impacto es tremendo, Aquí en la zona de 15.000 está ocurriendo algo muy importante, que
¿Por qué? Porque como los aportes están más cerca a estas zonas, entonces el material que trabajan es muy grueso, es mucho más grueso que el material que está en Madre de Dios, es más grueso. Eso les acarrea mucho problema y la mecánica, la tecnología que están utilizando para la recuperación están teniendo muchos problemas. Entonces los mineros en varias zonas también. Por un lado está bien y por otro lado no está bien. Es una oportunidad que deja. Por otro lado, pues, la menos presencia de la menor presión también aligera un poco la carga ambiental, ¿no? Se establecen mapas para establecer el origen de las mismas y las zonas, ubicar zonas donde se pueda generar un menor impacto de trabajo. Bien, como conclusiones, lo que tenemos es una base de datos de yacimientos visitados, debidamente georreferenciados, con el estado en el que se encuentran y los elementos que explotan. Se han establecido la asistencia dentro de mina. Miren la diferencia radical. Hay algunas labores en las que los mineros están con un equipo aceptable y en otras, así como está en esta foto, pues así ingresan a la labor. Entonces hay que trabajar bastante, ¿no? No hay mineral más caro que pueda ser mayor que la vida de ella. Entonces hay que trabajar bastante. Se establecen áreas, franjas de mayor y menor posibilidades productivas, tanto para los pequeños como para trabajos mayores, tanto la región Ancash como la región Cusco, como han dicho, son trabajos de extensión que se hacen. A la vez también se acompañan con diversos mapas temáticos, publicaciones, geoquímica, etcétera, etcétera, y se establece la base de datos de la pequeña minería, la misma que se va a alimentar la capa de pequeña minería en el geotarquín, de acuerdo con todos los datos geoquímicos, de observación, etcétera, etcétera. Y para finalmente ser publicado, como en este caso, lo que estamos en la presentación, que forma parte de los trabajos de pequeña minería que se viene realizando en la delegación, como hemos dicho atrás. Bueno, esa era la presentación que les quería